Bueno, continuando ahora con las enfermedades emergentes y reemergentes, vamos a hablar de hantavirus, que es una enfermedad emergente e importante porque en el año 2019 tuvimos un brote muy importante en Chubut, en la zona de Puyén, donde hubo muchas personas fallecidas. Así que bueno, eh, vamos a hablar ahora de hantavirus. Hantavirus es una enfermedad potencialmente mortal que se propaga a los humanos a través de o a partir de roedores y que tiene de inicio síntomas parecidos a la gripe, ¿sí? El virus es del género de hantavirus, de la familia de los punjavirus. Los punjavirus producen algunas fiebres hemorrágicas en el mundo. Es un ARN virus rotación negativa. Es una zoonosis viral y produce dos síndromes. Una fiebre hemorrágica con síndrome renal y el síndrome cardiopulmonar por hantavirus. Bueno, a este virus se lo denominó hanta debido a que los primeros casos que se presentaron en Corea, cercano a la zona del río Hanta, alrededor del año 1960, donde estaba pleno la guerra de Corea y comenzaban sus actividades los soldados cascos azules de la Organización de Naciones Unidas. Y bueno, y empezaron a presentar sintomatología de un cuadro raro, con un síndrome que producía insuficiencia renal aguda. Se pensó en un virus al principio, pero el virus recién se aisló en 1981, donde, bueno, cuando se aisló se le puso el nombre de Hanta pensando en los casos que habían habido en esa época. Clínicamente, como dije, se describen dos síndromes causados por este virus. En el viejo mundo, Europa y Asia, producen un síndrome, una fiebre hemorrágica con un síndrome renal, y en el nuevo mundo, es decir, América, en lo cual nos incluye Argentina, que tiene varios casos anuales, la fiebre cardiopulmonar o el síndrome cardiopulmonar por hantavirus. Ahí vemos un mapa mostrando esto que les digo. En América aparece un poco más tarde, alrededor del año 90, sobre todo en Estados Unidos, donde se aísla una cepa desconocida, semejante al hantavirus, pero todavía no se sabía que era hantavirus, porque en realidad la enfermedad que producía no se parecía en nada a la producida en el viejo continente, por lo cual hasta que no se aisló y se identificó el virus, no se sabía que era un hantavirus. Por eso la cepa conocida en Norteamérica todavía sigue con el nombre, en realidad es sin nombre, cepa sin nombre todavía conocida. Después empezaron a haber varios casos con la misma enfermedad también en Sudamérica y se fue propagando esta enfermedad o emergiendo esta enfermedad también en América. Bueno, el virus Hanta es de forma esférica, como se puede ver en la foto, con una presencia de envoltura, con espículas, mide entre 90 y 120 nanómetros, es un ARN negativo y las proteínas estructurales son G1, G2, N y L. Bueno, epidemiológicamente hablando, vamos a tener que en Argentina es una enfermedad endémica y epidémica. El primer brote se dio en el Bolsón,
en el sur de nuestro país en el año 96. Entre 2013 y 2018 se han producido 100 casos anuales, de una prevalencia de 100 casos anuales, con 114 fallecidos confirmados, con una letalidad del 18.6%, llegando al 40% en las provincias del sur. Las especies más importantes que circulan en Argentina son la especie Andes y la especie Laguna Negra, con 10 serotipos. Podemos dividir en 4 regiones endémicas. La zona norte, donde vamos a aislar principalmente la cepa Andes Orán, la Andes Bermejo y la Laguna Negra. En el centro, la Andes Lechiguana, la Andes Buenos Aires y la Andes Central Plata. El noreste, principalmente en Misiones, la cepa Yuquitiva, que produce casos también en Brasil. Y en el sur de nuestro país, la Andes Sur, que es una de las cepas más importantes y muy virulenta, y la que produce la mayor cantidad de óbitos en el humano. Siguiendo con la epidemiología, vamos a nombrar este brote que les dije recién, que se produjo en el año 2019 en la localidad de la provincia de Chubut llamada de Puyén, donde hay 1.749 habitantes. En los últimos años en esa zona se produjeron 5 casos de síndrome cardiopulmonar por Hanta, y en el brote del 2019 se produjeron solamente en ese año 28 casos con 10 fallecidos, y donde se aseguró y se confirmó la transmisión de persona a persona de esta enfermedad solamente con la cepa Andes Sur, y se estaba pensando también en la cepa Andes Buenos Aires cuando se produjo el primer brote en el Bolsón. La transmisión, como dijimos, es una zoonosis viral, es decir, que hay un animalito que interviene, en este caso es un roedor. Ahí vemos un esquema de la transmisión, tenemos al ratoncito que mantiene la enfermedad en la naturaleza. Vemos que se puede infectar en forma horizontal y vertical el mismo ratón sin producir la enfermedad, y de ahí en forma accidental al hombre, mediante la aerosolización de las excretas y secreciones. También hay otra forma de transmisión que ya la vamos a nombrar, pero en Argentina se confirmó la transmisión de persona a persona, sobre todo con la cepa Andes. Ahí podemos ver otro esquema que explica la transmisión. Generalmente la transmisión se produce en los meses de primavera-verano, donde crece la caña coligüe en el sur sobre todo, y los ratoncitos se alimentan de estas semillas, por lo cual aumenta la población de ellos, y si nosotros entramos en su hábitat, es muy frecuente que se nos transmita esta enfermedad. Otro esquemita de cómo se transmite, la forma de transmisión, podemos ver con el contacto directo con el ratón o una mordedura del ratón, por contacto con alimentos y agua contaminada con secreciones del ratón, el tocar o manipular un ratón muerto, o que es el más frecuente, la aerosolización de las secreciones y excretas del ratón que van cargadas con virus. El reservorio, entonces dijimos, es un ratoncito campestre llamado Oligorhizomis longicaudato, que en el sur le llaman el ratón colilargo. Tiene hábitos nocturnos, come semillas, tiene las patas traseras muy grandes, por lo cual se moviliza con saltos, se parece al ratón canguro de Australia, mucho más pequeño, y es el reservorio principalmente del virus Andes. Si hablamos de la clínica, dijimos que acá en América produce un síndrome cardiopulmonar llamado síndrome cardiopulmonar por hantavirus,
Es una enfermedad aguda de alta letalidad, dijimos entre el 20 y 40%, ha llegado hasta el 60%. Podemos dividirla en tres fases: prodrómica, cardiopulmonar y de convalescencia. La fase prodrómica dura entre 6 y 15 días, donde vamos a ver un síndrome gripal, muy común verla en las enfermedades o fiebres hemorrágicas, de la presentación de fiebres, distintas fiebres hemorrágicas, se presenta como un cuadro gripal, con fiebre elevada, constante, puede haber dolor abdominal, mialgias y artralgias a nivel caudal. La diferencia, por ejemplo, con la gripe es que no altera la vía aérea superior. Si vemos un hemograma de control de inicio de enfermedad, que vamos a ver que el recuento de plaqueta ha disminuido a menos de 150.000 por metro cúbico, es decir, que hay una trombocitopenia. Podemos encontrar una leucocitosis mayor de 12.000 células por milímetro cúbico con desviación a la izquierda, a diferencia, y que esto lo puede hacer sospechar más en Hunter que en otras fiebres hemorrágicas o otras enfermedades virales sudamericanas, como el dengue, la fiebre amarilla, donde hay leucopenia, ¿sí? Con linfomonocitosis. Acá tenemos una leucocitosis con mayor de 12.000 con una desviación a la izquierda. Esta desviación a la izquierda se da principalmente por la aparición de los inmunoblastos, que son unas células, unos linfocitos prematuros, ¿sí? muy grandes. Vamos a encontrar también una eritrosedimentación normal o con un ligeramente elevada, y sí un hematoscrito elevado por hemoconcentración. Acordémonos que la patogenia de esta enfermedad tiene que ver con la alteración de la permeabilidad capilar. Si vemos una radiografía, podemos encontrarla normal al inicio de la enfermedad o con algunos infiltrados intersticiales bilaterales, periliares, pero lo importante de esta enfermedad, lo que hay que saber de esta enfermedad, estando ya manifestándose con algunos síntomas, es que las radiografías hay que repetirlas cada 24 horas porque puede pasar de la normalidad a un distrés respiratorio del adulto grave. Los síntomas, es decir, nosotros podemos empezar con el síndrome gripal y puede quedarse pasar una leve disnea, persistir la fiebre y los dolores musculares, pero si el paciente comienza con disnea, desaturación espontánea, con tos brusca, se puede evidenciar una hipotensión con una inestabilidad hemodinámica, algunos signos de hemorrágico como el ribete gingival, puede haber algún compromiso renal, puede haber hematuria, por lo cual ya tenemos que pensar en esta enfermedad por hantavirus, y si uno lo piensa, hay que confirmarlo a través del laboratorio serológico o por PCR en tiempo real. ¿Cuál es la reacción del hospedero? Bueno, al entrar el virus, se liberan citoquinas y otros mediadores, se altera el endotelio vascular de la membrana alveolo capilar, del miocardio y otros órganos, con aumento dramático de la permeabilidad, lo cual lleva al distrés respiratorio, con edema de pulmón, y puede haber falla cardíaca con shock e incluso el óbito. Los niveles de compromiso cardiorrespiratorio vamos a dividirlos en grupo 1, leve, donde no llega a la hipotensión, el grupo 2, moderado, donde ya podemos tener un cuadro hipotensivo grave con shock, pero que responde a los agentes vasoactivos como la dopamina y la noradrenalina. Y después tenemos el grupo 3, que es el severo, donde ya tenemos el shock con una respuesta inicial inestable, no responde a los agentes vasoactivos y puede llegar al óbito. El paciente sí o sí tiene que estar internado en una terapia intensiva,
donde se lo controlará en forma permanente con respiración asistida. Acá podemos ver en pocas horas cómo se manifiesta la placa. Si nosotros pensamos que está haciendo el síndrome cardiopulmonar, tenemos una placa de inicio que se ve con leves infiltrados, pero casi normal. Después vemos cómo se va alterando esta radiografía y vemos ya infiltrados intersticiales periliares que ya toman los campos pulmonares y acá entrando ya en distrés respiratorio. Esto puede pasar en horas, por eso es muy importante pensar en esta virosis. Bueno, si vamos al tratamiento, no hay un tratamiento específico para este virus. Si tenemos el síndrome cardiopulmonar leve, con oxigenoterapia, monitorear todos los parámetros hemodinámicos, el paciente puede revertir la enfermedad en pocos días, pero si ya pasamos al severo, donde ya tenemos el síndrome de distrés respiratorio, acá ya necesitamos ventilación mecánica, manejo de fluidos, fármacos vasoactivos para ver si responde al shock. La posible consecuencia es el óbito. ¿Cómo prevenimos esta enfermedad? Conociendo la forma de transmisión, podemos hacer tomar algunas intervenciones para evitar esta enfermedad. Sabiendo que la infección se adquiere, por ejemplo, a través de la mordedura del ratón, lo que tenemos que hacer, o la inhalación discreta o secreciones de ratones o polvo contaminado, ingestión de agua y alimentos contaminados con las excretas del ratón, o la mordedura del ratón. Es decir, ¿qué tenemos que hacer? Primero, evitar el contacto con cualquier ratón y sus excretas. Es más seguro y de mayor prevención considerar cualquier ratón que se vea como posible transmisión de la infección. El mayor peligro se produce al remover escombros, basuras, levantar polvo u otros que pudieran estar contaminados. Estando en el interior, si nosotros llegamos a una casa, nos vamos de vacaciones al sur argentino, vamos a una cabaña, alquilamos una cabaña y esa cabaña no se ha abierto en mucho tiempo, recordemos que el virus en el interior puede vivir más tiempo, entonces hay que tomar ciertas medidas. Por ejemplo, no ingresar en sitios que hayan permanecido cerrados sin antes ventilarlos por lo menos 30 minutos. Hay que mantener todo, desmalezar los pastizales cortos y despejados para evitar que se acerquen los ratones. Guardar siempre los alimentos en recipientes cerrados si nos vamos a alguna excursión. Eliminar la basura en recipientes con tapa o enterrarla a 50 centímetros de profundidad y a 30 metros de distancia de nuestra cabaña. Utilizar siempre guantes y empapar con agua con cloro o desinfectante. Jamás limpiar con escoba sitios de excreta. Eliminar desechos en doble bolsa plástica. Siempre elegir lugares limpios y libres de matorrales y pastizales si hay que acampar. Usar carpa con piso cierre y sin agujeros. Evitar entrar en contacto con roedores y sus nidos. Y no atraer los roedores con basura o desperdicios. Siempre cuando se va o se hace caminatas en zonas donde están estos ratones, siempre por senderos habilitados, no se internen matorrales y no eliminar los depredadores naturales como de los roedores, como algunas aves rapaces o algunos animalitos que se alimentan de los ratones. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias por su atención.